Estimados estudiantes, el día de hoy me comunico con ustedes a través de este pequeño video tutorial o este video orientativo más bien para aclarar ciertas inquietudes o ciertas incidencias o enfoques que estamos manejando en este momento en nuestra asignatura virtual de formulación y evaluación de proyectos. Bien, como todos ya saben, hemos concluido básicamente nuestro primer corte de calificaciones en nuestra asignatura y hemos empezado ya un segundo ciclo en el cual nos vamos a concentrar en el desarrollo y comprensión de ciertos contenidos que deben ser profundizados para cada uno de los proyectos que ustedes han formulado. En esta segunda parte o en este segundo ciclo, digamos, que hemos manejado estas últimas semanas, hemos hablado o nos hemos enfocado más que todo en el diseño organizacional y administrativo. Allí que estábamos haciendo referencia, estamos hablando de la figura jurídica, que cada una de las organizaciones, de empresas o de proyectos iba a tener. Es decir, si estamos hablando de un tipo de proyecto que va a manejar de una u otra forma un tipo de compañía o organización que presentaba una consultoría o un producto en especial o tal vez una combinación de insumos para la generación de un nuevo material, estábamos hablando de la figura jurídica desde el punto de vista de cómo la organización o el proyecto se va a estructurar. Es decir, lo manejaremos como una empresa privada, lo manejaremos bajo la figura de una SAS, de una empresa en comandita, de una limitada, en fin, ¿qué tipo de figura jurídica vamos a utilizar? Teniendo en cuenta, claro, que este tipo de compañías o este tipo de figura jurídica va a tener unas implicaciones legales frente a la carga impositiva o los impuestos y también frente al tipo de contratación de los socios, de las responsabilidades en caso de quiebra, en caso de inconvenientes, quién es el que responde. Esta parte va enfocada precisamente a esto. Cuando hablamos de misión y visión, básicamente estamos hablando del enfoque de la compañía en cuanto a misión frente al core, frente a qué es lo que ellos pretenden hacer o ustedes más bien pretenden hacer en una formulación de un proyecto en especial, qué es lo que ustedes quieren llegar a ser o ser reconocidos. La visión es más enfocado a un objetivo que se puede llegar a cumplir y que debe ser verificable en un tiempo específico, en un periodo de tiempo. Es decir, como visión pretendemos llegar a atender a toda la población del municipio de tal al 2025. Es decir, la visión tiene un aspecto enfocado a un objetivo que se debe cumplir y con un periodo de tiempo muy bien establecido, mientras que la misión es un enfoque o una intención del proyecto como tal que no va a ser cumplido, digamos, de una u otra forma en el corto plazo, sino que va a estar sostenible a través del tiempo. Es decir, siempre va a buscarse este cumplimiento de la misión. Es el hacer, el enfoque, el objetivo primario, el fin de la organización o del proyecto, en lo que se pretende llegar a desarrollar. Cuando hablamos de organigrama, cargas y perfiles, hacemos referencia más al tipo de organización o la jerarquía que se va a manejar dentro de cada proyecto. Es decir, quién va a ser una jerarquía piramidal en la cual va a haber una cabeza y va a haber unos departamentos, unos jefes, unas áreas y a su vez unos subalternos o empleados, como lo quieran conocer ustedes, que van a desarrollar unas actividades. Es más enfocado a esto. Cuando hablamos de los perfiles, hablamos básicamente de qué tipo de personaje va a ser el que está en cada uno de los cargos que hemos definido en el organigrama. Es decir, se necesita un economista, se necesita un abogado, se necesita qué tipo de perfil para cada uno de estos cargos y funciones. Cuando hablamos de esto también vamos a hablar un poco frente a la contratación del personal e insumos, es decir, que dependiendo de la figura jurídica que manejemos en cada uno de nuestros proyectos, también tendremos que discutir cómo vamos a contratar a las personas. Serán contratados a término fijo, indefinido, por prestación de servicios, contratos de aprendizaje, para pasantías, en fin, cuál va a ser el tipo de contratación para cada uno de los perfiles que hemos definido o establecido en nuestro organigrama. Ya pasando un poco más a la propiedad intelectual, hacemos referencia a qué parte del proyecto debe ser protegida. Obviamente siempre vamos a proteger una marca, un nombre o un eslogan, es lo más básico, pero en muchas ocasiones también vamos a tener que proteger un proceso, un diseño industrial o tal vez una combinación de materiales, como les he mencionado con anterioridad. En fin, acá hay un proceso como tal que debe protegerse desde el punto de vista de propiedad intelectual. La idea es que ustedes definan qué de su proyecto debería ser protegido bajo precisamente una propiedad intelectual. Hablamos también un poco de los riesgos y los procesos que vienen
a abordar el proyecto como tal, qué factores pueden incidir negativa o positivamente en el desarrollo del mismo. Y ahí es donde identificamos a través de una pequeña matriz de riesgos qué puede incidir negativa o positivamente en el cumplimiento de los objetivos planteados por la organización. Cuando hablamos de buenas prácticas, estamos hablando de qué tipo de buenas prácticas o buen desarrollo o saber hacer de otras compañías, de otros proyectos en el sector pueden ser aplicables para su proyecto. Es decir, buenas prácticas frente a la contratación del personal, frente al talento humano, desarrollo de actividades de bienestar, o por el contrario, un plan de carrera donde se pretenda de que para este proyecto en especial se pueda contratar una persona y que esta persona pueda a su vez surgir dentro de la compañía para alcanzar nuevos niveles de desarrollo personal, económico y sea, digamos que, de vital importancia para el desarrollo del proyecto. Buenas prácticas hay de todo estilo, desde el punto de vista administrativo, logístico, distribución, de todo tipo. La idea es que ustedes tomen alguna buena práctica de algún otro sector o algún otro proyecto o alguna otra organización y puedan, digamos que, adoptarlas al proyecto que ustedes están definiendo. Cuando hablamos de gobierno corporativo ya estamos hablando un poco más frente a cómo se van a tomar las decisiones a través de una junta directiva o cómo exactamente, y básicamente cuál va a ser el enfoque del gobierno corporativo, la protección del talento humano, el desarrollo del negocio, el posicionamiento, incrementar ventas, cuál va a ser exactamente el gobierno corporativo que va a manejar el proyecto. Responsabilidad social, empresarial y ambiental hace referencia en muchos de los casos de ustedes de sus proyectos frente al desarrollo o el impacto ambiental y de protección del mismo y sostenibilidad del mismo que van a desarrollar a través precisamente del desarrollo y ejecución de su proyecto y tienen que especificarlo de que está apuntando, supongamos, a una responsabilidad social ambiental en este sentido. Ya hablando un poco más de la actividad calificable, el estudio de mercado va a ser aplicable para algunos de sus proyectos y para otros no, pero tienen que darle el enfoque que se busca en un estudio de mercado. Es decir, en un estudio de mercado vamos a hablar sobre segmentación de mercado, precisamente la población objetivo, el nicho de mercado que vamos a abordar, es una sociedad, son personas de tales a tales estratos, ingresos socioeconómicos, edades, sexo, en fin. Esa es como la definición del estudio de mercado. ¿Hacia quién le apunta nuestro proyecto, nuestro producto o nuestro servicio? Obviamente hablamos también de productos y subproductos, el portafolio que nosotros vamos a ofrecer, cuál va a llegar a ser. Y vamos a hablar también un poco del análisis de la demanda y la oferta, es decir, qué otras compañías o agentes del mercado ofrecen algo similar a lo que nosotros estamos ofreciendo o si por el contrario no existe alguien que esté ofreciendo lo que nosotros hacemos. La oferta obviamente, esa es la oferta. La demanda básicamente hace referencia a si existe alguien que quiera precisamente optar u obtener más bien nuestros productos o servicios que estamos planteando en el desarrollo de nuestros proyectos. Esto es básicamente de una manera bastante resumida y sintetizada, todos estos tres eslabones, todas estas primeras partes de estas semanas de aprendizaje que deberán consolidar y construir en la actividad calificable que está propuesta en la plataforma. Recuérdenme que se pueden comunicar conmigo a través de mensajería, WhatsApp o a través de correo electrónico para apoyarlos en su proceso de formación o orientarlos si tienen alguna duda. Recuerden que si algún tipo de proyectos que ustedes vean no tiene un estudio de mercado, entonces enfóquenlo directamente es hacia quién lo estamos ofreciendo y por qué lo estamos ofreciendo hacia ellos. Si existe alguien que pueda suplir esta necesidad o lo haya hecho tal vez en otra localidad, a otra población, pero más o menos con el mismo sentido o el mismo enfoque. Es hacia eso que estamos apuntando en este eslabón de la formulación y evaluación de proyectos. Estaré muy atento para poderlos apoyar en todo este proceso. Que estén muy bien. Hasta luego.